tengo todos los oradores instalados. Nos falta Javier Mena. Ahí llega. Y vamos a proceder a la apertura de esta sesión, que va a centrarse en el 10º aniversario del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre seguridad de periodistas y el tema de la impunidad, que cumple 10 años desde que se aprobó. Y esta sesión va a examinar los logros, los desafíos que quedan todavía, a los cuales hay que hacer todavía frente, y lo que se ha conseguido en este plazo. Sin más demorarme, para la apertura de esta sesión, le doy la palabra al señor Tawfik Jelassi. Él es subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO. Gracias, Rosa. Estimados organizadores, distinguidos oradores, estimados participantes, les deseo la bienvenida a este panel regional sobre el 10º aniversario del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de periodistas y el tema de la impunidad. That's as far as my Spanish goes. Hasta allí llega mi español. Espero haber dicho algo razonable en esas dos oraciones, queridos coorganizadores, estimados oradores, participantes y colegas. Me gustaría, antes que nada, extender mi bienvenida a todos ustedes a esta sesión especial con el tema clave y para comenzar las celebraciones del 10º aniversario del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre seguridad de los periodistas y el tema de la impunidad, que celebramos este año, el 2022, y que va a culminar en noviembre, el 3 y 4 de noviembre en Viena, con una conferencia de alto nivel de ministros convocada por el gobierno austríaco. Es un placer también, en ocasión de este día y conferencia del Día de la Libertad de Prensa en Punta del Este, tener una sesión especial con los distinguidos oradores y, por supuesto, hacerlo en el contexto de América Latina. Esta sesión de alto nivel, coorganizada con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, representado aquí por el señor Javier Mena, vicerrepresentante regional para América del Sur, que reúne actores claves en la implementación de este plan de acción de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. También representa diferentes entidades de las Naciones Unidas y vamos a discutir distintos mecanismos de las Naciones Unidas, incluido el sistema interamericano, el judicial y la sociedad civil, sus organizaciones y redes. El objetivo de la sesión es evaluar dónde estamos hoy, 10 años luego del lanzamiento del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre seguridad de los periodistas y el tema de la impunidad. Es muy importante reflexionar sobre nuestra acción colectiva para llevarnos algunas lecciones, para guiar nuestras decisiones hacia el futuro, pero también para compartir historias de éxito que espero que encuentren inspiradoras y motivantes. El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre seguridad de los periodistas y el tema de la impunidad es un conjunto de objetivos, principios y acciones desarrollados en 2011 a través de un mecanismo interagencial de Naciones Unidas apoyado por los Estados miembros de UNESCO y apoyado por la Junta de Líderes de UNESCO en 2020. Tiene un plan de acción colectiva que reconoce que la solución no está en una única acción ni en una única institución, sino que busca abordar directamente el tema de la seguridad de los periodistas y la impunidad en 3 pilares fundamentales: prevención, protección y persecución de los crímenes cometidos contra los periodistas en todo el mundo. Por último, busca proteger a los derechos fundamentales de los ciudadanos
al derecho de expresión, creando un ambiente libre y seguro para que los miembros de la prensa puedan trabajar en forma segura y en el contexto global actual. Esto tiene aún más importancia hoy en día. Por supuesto, esto incluye los profesionales de los medios, los productores de redes sociales, introduciendo mecanismos que son peligrosos tanto en situaciones de conflicto como no de conflicto y fortaleciendo los marcos legales del apoyo a la libertad de expresión y del acceso a la información. Hace 10 años, una reunión de alto nivel como esta tuvo lugar en San José de Costa Rica. La pregunta que se trataba de responder entonces era cómo implementar este plan de acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el tema de la impunidad en la región de América Latina y el Caribe. A los 10 años, la pregunta que nos preguntamos hoy es ¿qué hemos logrado durante estos 10 años? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en este camino? Los tristes hechos, y digo que es triste, es que a pesar de nuestros esfuerzos globales y colectivos, solo ha habido una pequeña disminución en el número de crímenes cometidos contra periodistas mientras ejercían su trabajo. Los periodistas continúan siendo víctimas de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detención arbitraria, tortura, acoso en línea, simplemente por llevar adelante su profesión. Nuestros estudios muestran que entre 2016 y 2020, más de 400 periodistas fueron asesinados trabajando, de los cuales 123 periodistas fueron asesinados en América Latina y el Caribe. Nuevas formas de violencia como el acoso en línea contra los periodistas, especialmente las mujeres periodistas, se han vuelto hoy muy prevalentes. Nosotros sabemos que un 76% de las mujeres periodistas se ven sujetas a acoso en línea y una de cada 5 está sujeta a violencia física. Lo que comienza en línea pasa al mundo físico real y continúa con ataques físicos. Enfrentando esta realidad, el Plan de Acción de las Naciones Unidas ha ofrecido un marco dentro del cual muchas iniciativas en contra de la violencia contra los periodistas han encontrado apoyo. Muchas cosas se han logrado, pero permítanme señalar algunos logros. El tema sobre la seguridad de los periodistas quedó mucho más arriba en la agenda internacional de las Naciones Unidas de lo que era el caso hace 10 años. Este reconocimiento ha cristalizado la adopción de 28 resoluciones de Naciones Unidas y UNESCO. También ha resultado en la inclusión de la seguridad de los periodistas en la Agenda 2023 para el Desarrollo Sostenible como un prerequisito para alcanzar la justicia y la paz. Otro ejemplo ilustrativo es la resolución de dar el Premio de la Paz 2021 a 2 periodistas, María Ressa y Dmitry Molatov. Otro logro, la cooperación entre distintos actores claves también ha aumentado y se ha vuelto hoy más eficaz. Un ejemplo de esto es la creación de organizaciones de la sociedad civil que han hecho una coalición sobre la seguridad de los periodistas, pero también la creación de la coalición de libertad de prensa y 5 grupos en Francia de seguridad de los periodistas que fueron creados en París, Nueva York, Ginebra, Viena, y también la Organización de Seguridad y Cooperación, la OECD, en Europa, y la Comisión Europea, que ha movilizado embajadores a países dedicados a promover la seguridad de los periodistas. El tercer logro clave es la movilización y participación activa en la Corte Internacional de Derechos Humanos y asociaciones de operadores de la justicia, que ha llevado al hecho de construcción de capacidad de jueces y fiscales en todo el mundo sobre los estándares internacionales
de libertad de expresión y seguridad de los periodistas. En este programa, en los últimos años, UNESCO ha entrenado a más de 23.000 operadores judiciales sobre estándares internacionales de derechos humanos y seguridad de los periodistas. Nosotros creemos que esto es muy importante, crear más conciencia y adelantar nuestro trabajo de abogacía. En este momento estamos lanzando un entrenamiento mundial de fuerzas de seguridad en asociación con la Asociación de Policía Internacional, y estamos haciéndolo para más de 8.500 fuerzas de seguridad. Me gustaría aquí saludar el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha generado una jurisprudencia tan importante en el pasado y sobre todo en los años recientes. Es un placer tener con nosotros al presidente de la Corte, el juez Pérez Manrique, presente con nosotros hoy. El cuarto ejemplo que me gustaría compartir con ustedes es el Mecanismo Nacional para la Seguridad de los Periodistas, que ha sido generado en más de 30 países, varios de los cuales están ubicados en la región de América Latina y el Caribe. También hay esfuerzos para fortalecer leyes de seguridad de los periodistas en muchos países en el mundo. El último ejemplo, pero no el menor, el Plan de Acción de Naciones Unidas ha aumentado el compromiso en este dominio, incluyendo el aumento del uso de los mecanismos de Naciones Unidas entre los coordinadores residentes de Naciones Unidas, tales como la revisión periódica o la solicitud voluntaria nacional. Acá tenemos a nosotros a Pablo, que puede hablar de esto un poquito. Y también expreso mi aprecio a la participación en este debate de la señora Irene Khan, relatora especial de Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A pesar de estos logros, no es necesario decir que los desafíos siguen siendo muy importantes, sobre todo en países en los cuales los periodistas siguen siendo asesinados todas las semanas. No voy a nombrar países, pero todos recordamos el alto número de muertes que sucedieron desde enero de 2022. Hemos visto en algunos lugares un periodista muerto por semana, y esto continúa durante varias semanas. Nosotros necesitamos movilizar nuestras fuerzas, seguir avanzando. Necesitamos no rendirnos en nuestra meta de proteger a los periodistas en todo el mundo, asegurar su seguridad, porque este tema es un pilar clave de nuestra sociedad, de la democracia y de los derechos humanos. Permítanme terminar diciendo que los resultados de este panel regional van a ser utilizados para informar a la conferencia ministerial que mencioné antes, que va a tener lugar en noviembre con Austria como anfitrión, un evento muy importante para nosotros para adelantar la agenda sobre el tema de la impunidad por crímenes cometidos contra los periodistas. El conocimiento generado de esta sesión también va a servir como insumo para la relatora, la señora Paula Martínez, de la Asociación de Comunicaciones Progresivas, que va a ser la relatora de las contribuciones de esta región a presentarse en el evento global en Viena en noviembre. Me gustaría terminar agradeciéndoles a todos por estar presentes aquí antes del comienzo oficial de la conferencia a las 2 de la tarde con las presentaciones del presidente de Uruguay y nuestra directora general, Audrey Azoulay, y me gustaría agradecerle a los panelistas de alto nivel que están con nosotros hoy. Disfruten este evento y tengan una buena conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gelasi. Ahora le doy la palabra a Xavier Mena, Assistant para los Derechos Humanos.
Muy buenos días a todas y a todos, miembros del panel, colegas de UNESCO, agencias del Sistema de Naciones Unidas, periodistas y público en general. Es pues un verdadero placer para la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizar conjuntamente con UNESCO esta importante mesa redonda y discusión en torno al plan de acción sobre seguridad de periodistas y el tema de impunidad que está cumpliendo sus primeros 10 años. En este espacio, además de otros de los que participa en nuestra oficina, buscamos resaltar el rol que cumplen los y las periodistas para la construcción de sociedades más democráticas. Además, como lo ha señalado el secretario general en sus informes sobre la seguridad de periodistas, los medios de comunicación son esenciales para fomentar el entendimiento y diálogos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Es innegable que en los últimos años se han producido avances notables para reforzar la seguridad de periodistas y actualmente existen numerosos mecanismos de prevención, de protección, de vigilancia y de denuncia y de rendición de cuentas, ya sea a nivel internacional, nacional o regional o local, que son utilizados por los estados, por las Naciones Unidas, por el sistema interamericano, por las organizaciones internacionales y también por la sociedad civil y por los periodistas, con el fin de aumentar la seguridad de estos periodistas. Por ejemplo, me refiero a mecanismos como el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de impunidad, que es justamente lo que estamos celebrando su primera década. También están los procedimientos especiales de Naciones Unidas, como la Relatoría de Libertad de Expresión. Tenemos aquí a la señora relatora, la Relatoría sobre defensoras y defensoras de derechos humanos, la Relatoría sobre la tortura, la Relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales y los grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias y sobre desapariciones forzadas. Existen también mecanismos importantes a nivel regional y universal que trabajan conjuntamente. Me quería referir al mecanismo de acciones conjuntas para contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en América Latina, que fue un convenio firmado entre la Oficina de la Alta Comisionada y la Comisión Interamericana en el año 2017. Y es importante este mecanismo porque se considera a los periodistas como defensores y defensoras de derechos humanos. También los órganos creados en virtud de los tratados, como los comités, que se encargan de supervisar y vigilar el cumplimiento y la aplicación de los principales tratados de derechos humanos. Y aquí quiero referirme rápidamente también al acuerdo de Escazú, que ustedes saben, la semana pasada se llevó a cabo la conferencia de partes en Santiago de Chile porque se conmemoró el primer aniversario de entrada en función. Y aquí hago referencia al artículo 5 del acuerdo de Escazú, porque es el derecho al acceso a la información. Y también porque ese acuerdo es el primer acuerdo vinculante que se firma a nivel regional para América Latina y el Caribe. Y no olvidemos que dentro de este acuerdo se hace mención a los defensoras y defensoras, lo que me une a lo que mencioné hace un momento, que los periodistas son defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente cuando hacen denuncia sobre temas tan delicados como los medioambientales. También es importante destacar la responsabilidad que tienen las empresas para respetar los derechos humanos enunciados en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, en donde se exhorta a las empresas para que adopten un enfoque preventivo, y esto incluye, por supuesto, a las empresas en el ámbito de los medios de comunicación. Sin embargo, como se puede advertir en los diversos informes y resoluciones del secretario general de Naciones Unidas y de la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos, de varios procedimientos especiales, en los últimos años se ha producido un aumento y magnitud de atentados contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Y para ponerles un ejemplo, el día de ayer, en Santiago de Chile, 2 mujeres periodistas
fueron atacadas mientras reportaban la marcha del 1 de mayo, y una de ellas parece que ha perdido la visión en uno de sus ojos al recibir un impacto de bala. Asimismo, se han registrado actos que limitan su libertad de expresión, como amenazas, como arrestos, encarcelamientos, siendo la impunidad jurídica un hecho que se repite en los casos de asesinatos, como lo ha identificado la UNESCO. En un contexto de polaridad social y política en el mundo y en nuestra región, y en el que el periodismo debe ser el más riguroso con los estándares internacionales sobre veracidad, diversidad, transparencia, etcétera, por su impacto en la paz y el desarrollo, la profesión de periodista se ha tomado una de las más riesgosas, con la existencia de dinámicas de violencia que afectan su profesión, su integridad y también la de sus familias. Y del mismo modo, son objeto de tecnologías y vigilancias que restringen su rol o los coloca en riesgos de ser atacados. Aquí quiero hacer referencia a las mujeres periodistas, tal como acabo de mencionar lo que ocurrió ayer con 2 mujeres periodistas en Santiago de Chile, que son tanto las periodistas como las trabajadoras de los medios de comunicación, en relación con su labor, muchas veces son objeto de discriminación por razón de género, y en particular actos de violencia sexual y de acoso sexual, siendo lamentable que la proporción de mujeres entre las víctimas mortales ha ido en aumento. En este punto, estamos ante la urgente necesidad de llamar a los estados a garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, pero también el derecho de las personas a la información libre como imperante para la salud de las democracias y el fortalecimiento de las ciudadanías. Esto implica hacer frente a los riesgos que enfrentan los profesionales, así como cerrar el círculo de la impunidad con investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales. Estos hechos no deben ser vistos en forma aislada y deben dar cuenta de la salud de nuestras democracias y del derecho a los derechos humanos y del respeto a los derechos humanos en nuestra sociedad. Okay. Esperamos también que este diálogo contribuya de manera significativa a la agenda de la conferencia anual desde la perspectiva de derechos. Agradecemos mucho a nuestros colegas de la UNESCO por permitirnos organizar este espacio conjunto y que responde al mandato conjunto en el tema, estando seguros que en una oportunidad también para responder como un sistema de Naciones Unidas renovado y con mirada en las personas y sus derechos en el centro. Desde el Alto Comisionado seguiremos buscando contribuir de manera significativa para hacer frente a la situación que enfrentan los profesionales del periodismo, brindando asistencia técnica y haciendo seguimiento al plan. Muchísimas gracias y que haya una muy buena jornada. Gracias. Muchas gracias a Xavier Mena. Y ahora paso la palabra a la moderadora del panel, Daniela Uribarri. Ella es directora de programas de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y va a tener la muy difícil tarea de gestionar el tiempo que nos queda. Adelante, Daniela. Bueno, gracias, Rosa. La verdad es que no me voy a tomar ni un segundo, porque si no, no vamos a escuchar a ninguno de nuestros invitados. Voy a presentarles. Nos acompañan para pensar en torno al plan y las mejoras posibles y cómo estuvo funcionando durante estos 10 años. Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Irene Khan, relatora especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paula Saucedo, en artículo 19, en representación de Voces del Sur, de la red. Y nos acompañan también para el cierre, después, Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay y delegado por la Dirección Regional para América Latina y el Caribe, oficial de coordinación de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y Liz nos va a contar su apellido después. Butzleitner o algo así.
que es jefa adjunta de misión de la Embajada de Austria en Argentina. Así que me va a tocar el rol horrible de estar corriéndolos y corriéndolas con el tiempo. Disculpen, pero así si cumplen con 5 minutos cada uno, llegamos, ¿sí? Y así que les pido a todos la colaboración. Vamos a empezar entonces por la relatora especial, Irene Khan. Si puede contarnos un poco, si puede caracterizar un poco las particularidades que adquirió la violencia y el tratamiento judicial de las agresiones contra periodistas en la región y muy particularmente contra mujeres periodistas, y cómo advierte que el plan contempla y responde a estas características, el plan actual y las consideraciones que pudiéramos tener para el próximo, para un ajuste o una mejora de este plan. Thank you very much for giving me this opportunity. Gracias por darme esta oportunidad de participar en esta discusión. Como mencionó el director general en ejercicio, el plan ha cambiado, ha logrado mucho, implicó coordinación con el sistema de Naciones Unidas, ha fortalecido la colaboración entre Naciones Unidas y otros, porque a pesar de los planes de acción, debemos recordar que lo que ha pasado en general con las acciones contra periodistas. Y la idea es que, como mencionaron nuestros comisionados, debemos analizar no solamente lo que hemos logrado, sino lo que debemos todavía hacer y qué nuevas amenazas nos enfrentan. Y el director asistente tuvo cuidado en no mencionar los nombres, pero yo, como soy experta independiente, no tengo duda en mencionar a quién deba mencionar. Y para eso puedo decir que en las estadísticas en México, desde el comienzo del año, han matado a 8 periodistas. En Ucrania, 7 trabajadores de los medios. Es decir, que hay un desafío significativo, no solamente en esta región, sino en otras regiones, con respecto a cómo manejar los asesinatos en situaciones de no conflicto. La impunidad en América Latina está en el 78%, en Europa está al 53%, en Asia 98%. Es decir, América Latina está un poquito mejor que Asia, pero mucho más atrás de lo que debería estar. Desde mi perspectiva, lo importante es analizar las nuevas amenazas y oportunidades que ha generado la tecnología digital. La tecnología digital ha abierto posibilidades para que el periodismo de investigación crezca, pero esto también significa que ellos también están en riesgo. Por ejemplo, las inspecciones, los controles, los sistemas de espía, es decir, la violencia contra mujeres periodistas. Y cuando se atacan las mujeres, ya sea en línea o no, la intención de quien intenta atacarlas es lograr silenciarlas e intimidarlas. Y cuando eso sucede, la libertad de prensa se transforma en menos diversa. Perdemos mucho como sociedad. Es decir, cómo dirigirnos a esos temas, por supuesto, eso es un desafío, pero también quisiera mencionar que el plan de acción de Naciones Unidas se concentra en la seguridad y en la impunidad. Sin embargo, lo que está sucediendo mayormente es que esas no son las únicas formas a través de las cuales se silencian los periodistas. También se los silencia a través de la criminalización de sus acciones, de leyes de difamación contra periodistas. Y también hay otros temas que nosotros como comunidad internacional debemos enfrentar. Uno que se llama de la captura de los medios. ¿Qué quiere decir esto? Es la politización de los reglamentos que genera la concentración de las actividades periodísticas. Esto tiene que ver con el crimen organizado, con los actores corporativos y con las instituciones más débiles. Estos son temas que también debemos
enfrentar específicamente, por ejemplo, si hablamos de las mujeres periodistas, hay también violencia contra las mujeres, pero también hay campañas que atacan la reputación de las mujeres, son inspeccionadas, espiadas y mañana, junto con Pedro Vaca, yo voy a trabajar en la Unión Africana y en la OSCE para emitir una declaración conjunta sobre la libertad de expresión. Y por supuesto que el componente fundamental de eso va a ser el periodismo también, porque la libertad de prensa y la libertad de comunicación funcionan juntas y no solamente tienen que ver con la violencia en línea, sino también como los medios mismos deben hacer más para asegurarnos de que exista igualdad de género dentro de los medios. Estos son algunos de los temas que quisiera mencionar. Mi mensaje fundamental es que a medida que analizamos el plan de acción, vemos que cada vez es más importante generar más participación, porque en estos últimos 10 años han sucedido muchos esfuerzos colaborativos a través de para fomentar la libertad de prensa y de los medios de prensa online. Y este plan debe reflejar lo que está sucediendo y cómo todo se une, porque la seguridad de los periodistas y la lucha contra la inmunidad no puede eliminarse de las presiones mayores que vienen de la tecnología digital, del crimen organizado, de las instituciones débiles, y todos deben ser gestionados en forma conjunta. Muchas gracias. Una maravilla, Irene, tu tiempo. Muchas gracias. En serio. Le damos la palabra entonces ahora a Paula Saucedo. Paula va a traernos un poco la mirada desde la sociedad civil. Es lo que le pedimos, ¿no? Así que... Gracias, Dani. Ahí se escucha bien, ¿cierto? Bueno, pues primero gracias por la invitación a la UNESCO y es un placer, por supuesto, estar aquí con todas y todos ustedes. Y vengo en representación de una red que se llama Red Voces del Sur, que es una red que conjunta 15 organizaciones de América Latina y el Caribe. Y justo desde ahí analizamos un poco, y se me pidió analizar un poco las fortalezas y las debilidades del Plan de Acción Global. Y creo que nosotros un poco, bueno, para no perder la costumbre desde sociedad civil, lo cambiamos un poco la pregunta y nos vamos a enfocar más bien en algunas recomendaciones que nosotros tenemos justo para el fortalecimiento del Plan de Acción Global ahora que estamos en su 10º aniversario. Y una de las cuestiones que queremos mencionar, sobre todo desde la región latinoamericana y del Caribe, es que si el plan, por ejemplo, bien establece una cuestión de género importante entre hombres y mujeres, creemos que es importante que se fortalezca una visión más interseccional que incluya ciertas cuestiones de protección y estrategias diferenciadas, por ejemplo, para mujeres indígenas periodistas, personas de la disidencia sexual, periodistas, etcétera, que tienen otros contextos. Creemos que es importante que se incluyan estas cuestiones como diferenciadas. Hay otras cuestiones que quisiéramos mencionar y es que el plan establece y menciona muchísimas cosas sobre la impunidad y bueno, en la región es, como dijo la relatora, es bastante alta y hay países como del que vengo, México, donde la impunidad en crímenes contra la libertad de expresión es casi el 99%. Es importante que se generen otros mecanismos mucho más preventivos que sí lleven a la reducción de la impunidad y que además, según las cifras de la Red Voces del Sur, alrededor del 50% de los ataques que son perpetrados contra la prensa en la región son perpetrados por personas servidoras públicas. Entonces es un poco conocer cómo se van a hacer estos mecanismos un poco más. Sé que es difícil hacerlos vinculantes, pero para que se reduzcan las agresiones que vienen desde los mismos servidores públicos, porque si no, no se va a reducir la impunidad. De ahí es importante mencionar que también desde Voces del Sur, en la cuestión de la parte de sistemas de monitoreo y de rendición de cuentas, creo que es importante que los mecanismos que se generan a través del Plan de Acción Global incluyan la participación más activa de sociedad civil, por ejemplo, desde la Red Voces del Sur, que es la única entidad en la región
que monitorea los objetivos del desarrollo sostenible, principalmente el 16.10 y el 16.2. Como dije, de 15 países en la región. Es importante que estos mecanismos se acerquen más a sociedad civil y más a las y los periodistas, en este caso, quienes viven día a día lo que es la violencia y la impunidad en el periodismo. Una cuestión importante que queremos mencionar, lo menciona el Plan de Acción Global, pero un poco algunas ideas que traemos es, cuando menciona la generación de estrategias y campañas de comunicación, creo que es importante enfocar en, y aquí veo a muchas personas jóvenes, creo que estudiantes, bienvenidas, qué bueno que están acá, y justo estrategias de educación a la ciudadanía que acerquen, o sea, por una parte lleven a la concientización y al conocimiento sobre el plan, pero sobre todo que acerquen a la ciudadanía con el periodismo. Porque justo también con nuestras cifras, después de las personas servidoras públicas, son los particulares, las personas quienes más agreden a la prensa. Y esto tiene un vínculo directo justo con la estigmatización y con la criminalización de la prensa, que en países, bueno, podría mencionar prácticamente todos los de América Latina, es una constante diaria, básicamente, la estigmatización, el señalamiento y los ataques contra la prensa. De ahí creo que es importante acercar a la ciudadanía con la prensa. Otra cuestión importante es justo que el plan debe establecer instancias que aseguren la participación de medios de comunicación y de las y los dueños de comunicación, donde también lo menciona el plan un poco, que es la cuestión de precarización de la labor periodística, que por supuesto esta situación aumenta los riesgos de periodistas a sufrir más violencia y para quienes la sufren aumentan los impactos de esta. Por poner un ejemplo, hay lugares y municipios en América Latina, en Centroamérica principalmente y en México, donde una nota periodística con fotografía publicada, es decir, ya cuando te la aceptan, la pagan en menos de $1. Es decir, que en promedio una persona periodista tiene que hacer 15, 16 notas con fotografía al día que le publiquen para llegar, en algunos casos, al salario mínimo en algunos países y en algunos otros ni siquiera llega. Y de pronto tenemos funcionarios y funcionarias públicas que estigmatizan a quienes son asesinados por su labor periodística, diciendo no era periodista porque era también taxista o porque era también abogado, etcétera, tenía otras funciones y con eso justifican la no investigación de estos crímenes. Entonces es importante fortalecer también en el contexto y en las acciones estos contextos de precariedad y de diferenciación. Con eso me quedaría acercarnos a sociedad civil para fortalecer el plan de acción global. Gracias. Me pasé. Muchas gracias, Pau. Me viste justo cuando estaba por mandarte el papelito. Le damos la palabra entonces ahora al doctor Pablo Ruiz Hiedra. No, perdón. Creo que es Pedro. Me confundí. Sí. Vamos a dar la palabra. Gracias. A Pedro. No. ¿A Pedro o a Ricardo? A Ricardo. Pablo. Se me marearon todos los nombres. Y eso que los tengo anotados, pero mal. No, le vamos a pedir entonces a Ricardo si puede compartirnos un poco. Tratando de resumir en 5 minutos, se me pidió que hablara de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Yo voy a primero señalar lo siguiente. Estamos hablando de 10 años de este Plan de Acción de Naciones Unidas y quiero señalar que ya la Corte, en 1985, era la opinión consultiva sobre colegiación de periodistas, señaló cuáles eran los alcances de la libertad de expresión y la función de los periodistas y la necesaria protección que los periodistas debían tener en el ejercicio de su función. Anteriores a la declaración son las sentencias de 2004 en el caso Herrera Ulloa, una sentencia muy importante del 2006, Claude Reyes versus Chile, donde se consagra el principio del libre acceso a la información pública, y la sentencia del 2009 en el caso Tristán Donoso. O sea que todo esto previo a la Declaración de Naciones Unidas. O sea que este es un tema que llegó a la Corte en función de que había agresiones contra periodistas y había necesidad de proteger desde el punto de vista jurisdiccional a los periodistas. Aquí ya se ha hablado de las cifras enormes de violencia contra periodistas y podemos decir que el asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma de censura más extrema.
porque siempre la amenaza, siempre la violencia contra periodistas tiene el objetivo de silenciar o de directamente censurar una voz a la cual se pretende acallar. En cuanto a los tres ejes, prevención, protección y procurar justicia, en cuanto a la cuestión de la prevención, la Corte ha señalado, y en el caso de Carvajal versus Colombia y Bedoya Lima versus Colombia, la necesidad de prevenir y atender especialmente aquellas situaciones que se van dando en el proceso del trabajo periodístico de una persona, que van señalando cuál es el volumen de riesgo que se va generando alrededor de esa persona en el ejercicio de la profesión. Y en cuanto a la protección, la Corte ha analizado siempre el contexto como imprescindible, en qué contexto se da la amenaza, en qué contexto se da el ejercicio de la profesión periodística, y la necesidad, y esto lo decimos claramente en Bedoya Lima, de tomar en serio las amenazas contra los periodistas. Aún las que puedan parecer en un primer momento irrelevantes, siempre esto es indicio de un proceso que inicia y que puede derivar en hechos violentos contra esos periodistas. En los casos Peroso versus Venezuela y Ríos versus Venezuela, la Corte dispuso medidas inmediatas de protección de periodistas, de protección de medios de comunicación, etc. Y en cuanto al tema de la provisión de justicia y la lucha contra la impunidad, la Corte ha señalado el estándar de que cada vez que se comete un delito contra una persona que ejerce la profesión de periodista, es necesario analizar en la hipótesis de investigación la posibilidad de que esta violencia o esta amenaza o lo que fuere está vinculada con el ejercicio de la función del periodismo. Y esto es muy importante porque muchas veces se tiende a aislar el ejercicio de la función de periodista con problemas familiares, con problemas vinculados, en el caso de las mujeres, se inventan miles de pretextos para ocultar que la causa real del ataque puede ser la cuestión de los periodistas. La Corte ha destacado que toda violencia o toda actuación contra periodistas tiende fundamentalmente a evitar o a silenciar su propia voz o la de otras personas que expresan su opinión. Hay que señalar que la Convención Americana de Derechos Humanos es la única normativa internacional que prohíbe expresamente la censura previa. Y esto la Corte lo ha desarrollado y ha generado inclusive reformas constitucionales en la región, como es en el caso de la última tentación de Cristo versus Chile. Estamos preocupados por el alto nivel de impunidad, especialmente en la región, un altísimo nivel que no vemos que se reduzca con el tiempo, y nos preocupa especialmente la cuestión de la violencia en línea y la cuestión de la violencia en línea contra las mujeres periodistas, la necesidad de reforzar el marco legal de protección. Y aquí se está propugnando la posibilidad de principios o normas de protección a periodistas en los sistemas nacionales, la necesidad del diálogo y el trabajo con las plataformas para ver de qué manera instrumentamos mecanismos ágiles y efectivos de protección contra la violencia en línea. No puedo dejar de señalar en estas consideraciones que en el caso Palacio Urrutia versus Ecuador, la Corte señaló en 2 párrafos la necesidad de tomar medidas anti-islam. Este proceso de utilización de las demandas judiciales para acosar a periodistas, para buscar silenciarlos, para ponerlos todos los días en los estrados judiciales de manera de amedrentarlos y evitar que sigan en su actitud de información, para la Corte es muy importante, y la Corte ha determinado que es necesario proveer legislaciones que protejan a los periodistas, por ejemplo, de la invocación por autoridades públicas del derecho al honor para buscar persecución penal. También la Corte ha señalado la necesidad de que las acciones civiles que se emprendan contra periodistas sean acotadas y proporcionales a los efectos de no provocar no provocar una autocensura o una censura directa. Quiero señalar diciendo que en nuestra jurisprudencia vía control de convencionalidad debe ser aplicada por todos los sistemas judiciales, y cerrar esto con que la Corte, a través de sus medidas, por ejemplo en el caso Bedoya Lima, ha establecido la necesidad de, primero, preservar memoria, segundo, la creación de un fondo específico de apoyo a las mujeres periodistas cuando sufren ataques,
Este fondo va a ser gestionado por organizaciones de periodistas y va a ser financiado por el Estado. Y en esto es muy importante la cuestión de la capacitación de los operadores, tanto a nivel judicial como a nivel de la policía y sobre todo a nivel de quienes realizan persecuciones penales a los efectos de actuar preservando la libertad del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cierro estas palabras diciendo que en este proceso estamos dispuestos a seguir colaborando como lo hemos hecho con nuestra jurisprudencia y como lo hacemos con un diploma para periodistas, donde hay más de 600 egresados, una red periodística llamada Dialoga con 6.000 periodistas integrados a ella, los diálogos a periodistas hechos en cada país. Y cierro estas palabras, como no puede ser de otra manera, con un agradecimiento a UNESCO, al apoyo que nos presta para todo este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí a Pedro, que prometió ser breve. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. No, yo quisiera referirme a propósito del plan global a tres variables que considero muy importantes y que además desde el monitoreo de la relatoría vemos que deben ser analizadas una como la base de otra. La primera variable es una variable de compromiso político. El plan global fue también una oportunidad para que los distintos actores rodearan la libertad de prensa y asumieran la protección de periodistas como una prioridad. Es un acto de voluntad, también es un acto de convicción y además es un acto que no cuesta nada económicamente, más allá de la voluntad. La segunda variable es una variable operativa, es una variable técnica, ¿no? Es una variable técnica. Y ahí creo que el plan global ha aportado mucho, ¿no? Todos los instrumentos que han sido desarrollados por distintas entidades, hablaba recientemente el presidente de la Corte Interamericana de toda la jurisprudencia que está a disposición sobre los estándares para atender estándares de protección, de debida diligencia, de prevención, de no estigmatización de periodistas por parte de funcionarios públicos. También lo ha hecho la UNESCO con procesos de capacitación a poderes judiciales y se han desplegado por parte del sistema internacional esfuerzos para que haya material técnico de apoyo al plan. Y después hay unos desafíos más operativos y es si los estados activan o no activan planes de protección, si esos planes de protección tienen recursos o no cuentan recursos, si hay procesos, si llega a tiempo. Y lamentablemente creo que estas variables están funcionando de una forma distinta en este momento. ¿Cómo explicamos que en el estado donde asesinan más periodistas en la región haya programas muy robustos de protección y una alta estigmatización de periodistas todas las semanas? La única forma como yo lo puedo comprender es que es frágil el compromiso político con la libertad de prensa. No solo es frágil, muchas veces es dudosa, es alérgica. Y esto tiene unas consecuencias muy complicadas porque si bien lo técnico está en su mejor momento, es decir, hoy como nunca los organismos internacionales multilaterales pueden ofrecer a estados interesados apoyo técnico para mejorar las condiciones de su despliegue institucional. Pero ciertamente si estamos en un punto donde cuesta al liderazgo político respaldar a la prensa, todo lo que pase de ahí en adelante seguirá siendo frágil. El plan de acción también estuvo precedido por otros instrumentos, ¿no? Y voy a mencionar solo dos: la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH y la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy en día en esta región a los líderes políticos les cuesta comprometerse con la Declaración de Chapultepec, por ejemplo. Y eso creo que nos dice muchas cosas. En ese sentido creo que mi invitación como para los siguientes 10 años del plan global es retomar lo que hemos hecho en la capa técnica, animar al compromiso político de los estados y sus líderes políticos. Porque si la estigmatización a la prensa desde las voces oficiales no solo permanece, sino que, como va la tendencia, aumenta, va a ser muy difícil pedirle a los cuerpos policiales de las protestas del día de ayer que no golpeen a periodistas si no hay un rechazo enfático por parte de sus superiores a que eso es una acción que va en contra del debate público. Va a ser muy difícil pedirle a los jueces que
respondan y que ayuden a enfrentar la impunidad, analicen los casos, si los jueces que toman decisiones en el marco del Estado de Derecho están siendo destituidos. Y creo que esto debería ser un punto importante de esta conferencia. Estamos en una región donde el Poder Judicial y el Estado de Derecho también está en crisis. Luego resulta de cierta manera contradictorio, o por lo menos un desafío adicional, invitar a que se luche contra la impunidad cuando tenemos jueces y fiscales exiliados por hacer su trabajo con rigurosidad. Luego, el momento es crítico y cierro con un tema presupuestal y es: la protección es muy costosa, pero la prevención, si hay convicción, financieramente es alcanzable. Y creo que concentrar los esfuerzos en invitar a los líderes políticos a que desde su discurso público se abstengan de estigmatizar a la prensa es una tarea en la que no podemos claudicar. Y creo que es el primer renglón de los siguientes 10 años del Plan Global. Muchas gracias. Cumpliste, muchas gracias. Vamos llegando, nos va a dar el tiempo para que hablen todos, muy cortito, pero que podamos escucharles. Ahora sí, Pablo. Okay. Oh, perdón. Primero sí, no, le damos. A mí que me digan. Pablo. Muy bien. Bueno, yo seré breve. En primer lugar, gracias a los organizadores. Aquí estoy en nombre de nuestro director regional, Roberto Valent, y también obviamente en mi capacidad como coordinador de la ONU aquí en Uruguay. En primer lugar, decir que es un gran honor compartir mesa con las personas que me rodean. Es una cortesía mínima, pero realmente es un honor para mí, porque creo que ese es uno de los temas donde hay que tener mucha valentía y mucho coraje para trabajar realmente. El trabajo de los periodistas es tan importante y el de la gente que está en esta mesa es realmente crítico para la humanidad, diría yo. Bueno, sobre los puntos que se planteaban, que mi colega Taufik planteó al inicio, yo me concentraré en la parte de where we are going, ¿no? Para dónde vamos. Y quizás que en lo que viene del plan lo más importante ahora es que avancemos juntos, ¿no? Cómo fortalecer la capacidad de trabajar juntos. El secretario general de la ONU, Guterres, nuestro jefe, ha señalado de todas las maneras posibles la importancia de este tema. La Asamblea General de la ONU lo ha hecho, la de la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos y el trabajo de los relatores ha sido también muy desarrollado, el trabajo del sistema interamericano, el trabajo de la sociedad civil. Hay muchas cosas que se han venido haciendo y creo que el reto principal va a ser cómo hacia adelante todo eso forma parte de un enfoque mucho más articulado de incidencia en estos temas. Y creo que en ese sentido la reforma de la ONU, al menos en lo que toca a la ONU, es una gran oportunidad porque permite que trabajemos mejor juntos y veamos cómo juntar nuestras fuerzas a nivel nacional para poder aterrizar muchas de estas ideas y poder tener procesos de incidencia conjunta más o menos pública, pero definitivamente con la idea de proteger a los periodistas. Y cuando hablamos de protegerlos no hablamos solamente de que no los maten, sino de que no los amenacen, de que no los persigan, de que no los vigilen, de que les dejen hacer su trabajo, que es absolutamente crítico en el mundo que vivimos hoy y central a la democracia, digamos. Termino diciendo dos cosas. Pedro, no sé si es tan costoso proteger a los periodistas. Realmente, algunos millones de dólares al año que se gasta en proteger a los periodistas me parece una inversión absolutamente barata para un país. Porque habría que pensar cuál es el coste de no proteger a los periodistas, ¿no? Y si uno piensa eso, probablemente vamos a llegar a la conclusión de que nos sale muy barato proteger a los periodistas. Bueno, otra cosa es lo que digan los estados, pero creo que realmente hay que digamos, también compartir con la ciudadanía la importancia de invertir en proteger a los periodistas, porque proteger a los periodistas es protegernos a todos y es proteger nuestros derechos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, temas como la estigmatización, que no cuestan nada, pero que son sumamente importantes, también forman parte de ese esfuerzo conjunto. Yo lo dejaría ahí simplemente resaltando la oportunidad que tenemos de que ese plan aterrice en los países con más fuerza y de manera articulada con el trabajo de las personas que estamos alrededor de esta mesa y, por supuesto, de los principales protagonistas, que son los periodistas que cada día se convierten en protagonistas de la vida pública de los países. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Isa.
Muchas gracias, ¿Puedes Daniela. decirnos tu apellido? Mi apellido es Putzenlechner. Igual voy a hablar en inglés, que me resulta un poco más fácil que en español. Las sociedades abiertas y libres basadas en el Estado de Derecho no se pueden imaginar sin los medios independientes y pluralistas. El dar acceso a la información y permitir a las voces críticas y permitir la toma de decisiones. En los últimos años, el Plan de Acción de las Naciones Unidas ha alcanzado ciertos progresos en reconocer este nexo entre la seguridad de los periodistas y la democracia y el desarrollo sostenible, pero aún así los periodistas y trabajadores de los medios arriesgan la vida para informarnos, se enfrentan a agresiones físicas y también acoso. Las mujeres periodistas se ven particularmente expuestas. Casi 9 de 10 casos de los crímenes contra periodistas todavía se ven impunes. Es un hecho muy grave que el número de periodistas que han sido asesinados en el último año, incluidos los que murieron en el contexto de la guerra en Ucrania, el contexto de la promoción de la libertad de la expresión está entre las prioridades de Austria en los últimos años, junto con otros socios, ha tomado un papel importante a nivel multilateral, actuando en las resoluciones del Comité de Derechos Humanos en términos concretos para mejorar la seguridad de los periodistas en Ucrania. Austria contribuyó en $1.100 millones en UNESCO para medidas de prevención, de protección de los periodistas. Por este motivo, la canciller Alexandra Chancla, junto con UNESCO, invita a marcar el 10º aniversario de este plan de acción en Viena, una conferencia de alto nivel llamada Protección de los periodistas, proteger a los medios, proteger la democracia, va a tener lugar en Viena el 4 de noviembre, con una preconferencia el 3 de noviembre con distintos actores, incluida la sociedad civil, para consolidar nuestro progreso, mitigar los problemas y enfrentar los desafíos. Es importante volver a reunirnos para renovar el compromiso en la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas para fortalecer los mecanismos de protección y aumentar nuestros esfuerzos de combatir la impunidad. Diferentes regiones y países se ven enfrentados a diferentes situaciones. Por lo tanto, preparar el terreno para las discusiones en noviembre y tener una representación equilibrada de las representaciones. UNESCO ofrece consultas multiactores para la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas. Y a Uruguay por organizar y invitar a este hermoso lugar que es Punta del Este para discutir y definir lecciones aprendidas, expectativas y necesidades en esta región. I'm looking forward to the discussion. Realmente espero con ansiedad las discusiones de los próximos días. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a todos y a todas realmente el tiempo. Creímos que no lo íbamos a lograr, pero lo conseguimos. Y agradecerle a UNESCO la invitación y la posibilidad de acompañarlos. Tenemos un montón de insumos para que lleve Paula a la propuesta de fortalecimiento del plan, así que muchas gracias a todos y a todas. En serio.